No. Listo. Las felicito por la presentación tan bonita y profesional que están haciendo. Muchas gracias. Miren las fotos que Continua están sacando de... Continuando con la entrevista, nos gustaría realizar otra pregunta, y es, ¿cuál es el perfil que buscan en los juegos, en los jurados calificadores del certamen? Antiguamente se buscaba a escritores y ustedes tienen una lista ahí de algunos escritores que si están estudiando literatura, creo que estarán familiarizados con ciertos nombres, sobre todo en dramaturgos y, y en algunos escritores. Por motivos de fondos, como les había explicado anteriormente, que carecemos de muchas cosas por la escasez de fondos, siempre los jurados son ad honorem. Y en anteriores oportunidades, nosotros utilizábamos personas de aquí de Guatemala. Pero luego el certamen fue creciendo y creciendo, entonces necesitamos irnos a un país centroamericano. Posteriormente nos fuimos mucho más allá, llegamos a tener jurados de México, luego de Cuba, de Ecuador, de España, inclusive personas de España, pero últimamente hemos buscado jurados que pertenezcan a una universidad. En 3 años consecutivos nos ha favorecido el cónsul de México en Quetzaltenango y los jurados han sido el último de la UNACH, que es la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, la Universidad eh, Nacional Benito Juárez de Tabasco y otras universidades. Entonces, lo que estamos buscando siempre es la calidad y la idoneidad, porque antiguamente como que se filtraban quiénes eran los jurados y los escritores se comunicaban con ellos, vos sos jurado de tal certamen, de muchos certámenes de Guatemala, pero en nosotros tal vez ocurrió eso en alguna oportunidad y les decían, mira, ahí te encargo mi trabajito que tengo ahí vos y si gano el premio tal vez te invito a un tujaibolito o algo por ahí, ¿verdad? Entonces tratamos de que los jurados ya no fueran de Guatemala desde hace bastante tiempo. ¿Por qué buscamos universidades? Porque por lo general las universidades que nos han trabajado han sido de la Facultad de Humanidades en Filosofía y Letras. Y entonces ya se sabe que son personajes que conocen las escuelas literarias, las ramas y que no conocen a ninguno de los autores. Porque, por supuesto, los escritores ingresan con un seudónimo y antes físicamente ponían una plica o una carta donde estaban todos sus datos y sobre hasta arriba decía el nombre de la obra y el seudónimo con que participaba. Pero sí nos hemos cuidado mucho de que ahora el perfil tenga que ser académico de una universidad o de una institución como la Casa de las Américas de Cuba, que ya nos calificó un año. Ahorita no les puedo decir porque los jurados siempre son secretos, se conocen hasta cuando se abren las plicas, que en este año por primera vez no va a haber apertura de plicas, sino que va a ser conocimiento de un correo electrónico donde están por aparte los trabajos y en otro correo las identificaciones y las identificaciones las tiene en custodia un notario público que las va a abrir el día en que se conozcan cuáles son las obras ganadoras según los jurados y ahí se va a conocer a los triunfadores.
Bueno, agradezco muchísimo su respuesta. Tenemos otra preguntita también. Yo creo que también ya nos la respondió un poquito porque nos dijo que no, ahora buscan jurados extranjeros, pero en el documento que leímos nos indicaba que Ana María Rodas tuvo participación como jurado de poesía en 1993 y en el 98. Pero nos gustaría saber también por qué nuevamente no ha tenido participación en los últimos años, adicional a la que ya nos había corroborado. Por el compromiso precisamente del certamen, no dudamos de ninguno de los honorabilísimos jurados, porque hay personas en Guatemala que son absolutamente confiables y muy, muy académicos, muy confiables. Pero el certamen es internacional. Entonces, a partir del centenario que fue en 2016, dispusimos, en primer lugar, dedicarle a un país cada evento del año y a un escritor que lo identifique. Por ejemplo, ustedes vieron que cuando se le dedicó a México, también la dedicatoria iba para Elena Poniatowska. El de 2020 que se suspendió era dedicado al Perú y a Mario Vargas Llosa, pero tuvimos que suspenderlo. Y por esa razón les digo que ahorita estamos en el reinicio del certamen, o sea, abriendo la tercera etapa. Yo les hablé de una etapa que se inició en 1916. Por haberla suspendido por orden de Ubico, retornó hasta en tiempo del doctor Juan José Arévalo Bermejo en 1946. Entonces, en 1946 se abre la segunda etapa, que era la que nosotros pensábamos que iba a ser per secula seculorum, pero no contábamos con que iba a venir la pandemia y eso nos obligó a suspender el certamen de 2020. No obstante haberlo suspendido, tuvimos actividades académicas a través de estos medios, a través de Zoom. Tuvimos un coloquio precioso con 3 escritores famosos, uno de Ecuador, otro de México y otro de Guatemala. Y así tuvimos varias actividades muy bonitas. Pero no hubo certamen, no hubo ganadores, no hubo reina. En el aspecto de la reina, yo quiero serles muy claro en esto, casi todos los juegos florales de los diferentes departamentos de Guatemala y de otros lugares acostumbran una musa, ellos le llaman una musa, y es como la figura más importante de los juegos florales. Nosotros no. Nosotros seguimos con la reina como la figura femenina que es el origen de los juegos florales. En la antigua Roma, 300 años antes de Cristo, se acostumbraban las floralias en esta época de la primavera, cuando empezaban a surgir todas las flores. Entonces se iban a los campos los trovadores, los poetas, y les hacían una trova a las patojas que iban caminando por ahí, dándose aire después del invierno tan fuerte, y tomaban ellas una florecita y se regalaban como un presente de gratitud a la inspiración. Y ese es el origen de los juegos florales. Después ya cuando pasaron a Tolosa, Francia, esos juegos florales ya fueron más formales, teatrales. Y ahí entonces la figura de la mujer premiaba y le ponía una corona de laurel al poeta ganador. Y esa misma réplica se llevó a España, y de España ya se convirtió en una obra de teatro, una presentación teatral muy, muy bonita, muy solemne, y precisamente esa es la que se replicó, absolutamente esa, se replicó en Quetzaltenango. Y por eso es que existe la reina de los juegos florales, pero no la musa. Entonces no es la figura principal la reina. La figura principal para nosotros en esta comisión que hicimos el cambio es el poeta
y los escritores ganadores. Y ellos ganan la misma cantidad en cada rama y tienen también los mismos honores, las mismas preseas y el tiempo del público para exponerse su obra en el teatro municipal. Esa es la realidad del acto de los Juegos Florales. Muy bien, agradecemos lo que va de la entrevista, muy enriquecedor lo que nos ha estado compartiendo. Entonces, me gustaría seguir con la siguiente pregunta y es, en base al documento que nos proporcionó, se observa que predomina la poesía, cuento y teatro, sin embargo, el ensayo y la novela no se presenta hasta el año 2012. ¿Considera que existió alguna causa para no incluirlos durante estos años? Ninguna. Y no es desde el 2012. Les voy a poner un ejemplo que yo creo que no lo han tomado en cuenta ustedes, y si tienen su lápiz por ahí, escríbanlo. Pero miren, los Juegos Florales se iniciaron, como todos los Juegos Florales que ha habido en el mundo, con la poesía. Era básicamente la poesía. Quetzaltenango empezó a hacer un certamen literario de los Juegos Florales. Pero la novela ha sido trascendental en los Juegos Florales. Y les doy una fecha. 1948. Gana segundo premio. En aquellos tiempos se daban primeros, segundos, terceros premios, primer accessit, segundo accessit, tercer accessit, para cada obra, para cada rama. Pero nosotros quitamos eso y solo pusimos un premio único. En 1948, segundo premio en novela, El Janano. En 1951, primer premio en novela, Jinayá. Y en 1950, el aporte más grande e histórico que ha hecho los Juegos Florales es el primer premio para Virgilio Rodríguez Macal en Carasamba. Yo creo que esto dice ya todo de los Juegos Florales a nivel literario, a nivel internacional, a nivel hispano y a otros niveles, porque Carasamba se tradujo a un montón de idiomas. Y esa novela ustedes la conocerán. Inclusive han hecho ya obras de teatro con esa novela. Y Virgilio Rodríguez Macal fue un fenómeno. La historia de Carasamba es una cosa maravillosa. Ese hombre se vino a Guatemala capital porque andaba por Petén, por eso fue que escribió Carasamba, ¿verdad? Y en 8 días se hospedó en un hotel con una subsecretaria y empezó a escribir Carasamba hasta que la terminó. Y una vez terminada, le dijo, yo la mando a los Juegos Florales de Quetzaltenango porque esta va a ganar. Tan seguro estaba y ganó. Y entonces ahí está la razón. Estoy hablando en 1948, premio trascendental internacional en los Juegos Florales de la rama de novela. Ahora, en poesía tenemos que destacar indiscutiblemente a Werner Ovalle López, que es el símbolo de la poesía quetzalteca, básicamente, porque sus 3 poemas laureados son una maravilla. El que le hizo a don Jesús Castillo lo hace llorar a uno. El último poema que ganó Werner Ovalle, el poema de la búsqueda, es fantástico. Y entonces el primer maestre del Gay Saber. Y también nosotros vamos a cambiar esos títulos. Por razones obvias ya no quise yo que se dijera maestre del Gay Saber porque empezaron a hacer algunas bromas en doble sentido y yo no quise que ese título fuera así. Entonces vamos a ponerles unos títulos en latín, como que fueran títulos universitarios. Así van a ser los títulos para los grandes maestros de la literatura, que ganen en poesía, en novela, en teatro, en cuento, etc.
Por razones de presupuesto, casi siempre tenemos 3 ramas nada más. Siempre poesía. Luego novela y cuento. Y después de eso, si no, el año siguiente lo tenemos poesía, novela y teatro. Solo teatro y cuento van 2 años de diferencia porque no podemos hacer 4 o 5 ramas. Cuando ha sido una efemérides extraordinaria, como por ejemplo el sesquicentenario de la ciudad de Quetzaltenango, o el centenario de la feria, o cosas así muy rimbombantes, entonces hacemos una convocatoria para 5 ramas. Y para el centenario de los Juegos Florales, que fue en 2016, lo hicimos. Y ganó el ensayo también. Ensayo no hacemos mucho porque muy pocos participan en esa rama. Muy pocas personas conocen, saben y dominan el ensayo. Entonces recibimos 5 o 6 trabajos de ensayo y de poesía recibimos 800 y cuantas más, ¿verdad? De cuento también se recibe mucho. Pero sí hemos tenido las 5 ramas. En el orden jerárquico, poesía, ensayo, novela, cuento y teatro. Por lo general, 3 ramas. Siempre poesía, novela y cuento. Poesía, novela y teatro. Y ahora, por ser el resurgimiento de los Juegos Florales, debido a la pandemia y que ahora viene la 3ª temporada, entonces pusimos poesía, ensayo y novela. Y quitamos teatro y cuento. Para tener 3, porque solo para 3 premios nos alcanza. Esa es la verdad. Esas son intimidades que son difíciles de aceptar porque en la cultura debería tener todo el presupuesto del gobierno, en lugar de que se fuera para un Ministerio de Cultura y Deportes que no sirve para absolutamente nada. No sé qué era lo otro que me preguntaba. ¿O está bien eso? Ah, ¿por qué no siempre ponemos novela? Está respondido, ¿no? Sí, nos quedó muy claro y le agradecemos mucho la profundidad que tiene al momento de respondernos. Ampliando un poquito más, yo sé que en el aspecto de la cultura y las letras, pues en muchas ocasiones se ven muchas dificultades, pero me imagino que hay una motivación por parte de todos para querer continuar con este certamen literario. ¿Qué es lo que los motiva? ¿Qué sentimiento les causa también? Porque me imagino que hay un enlace tan grande para querer decir, no, nosotros seguimos. Y usted lo ha dicho perfectamente, usted nos miró con un binocular ahí. Fíjense ustedes, que el amor que le tenemos al certamen, a las cosas culturales y a la literatura, sobrepasa toda situación económica o de tiempo. Nunca decimos que no tenemos tiempo, siempre hacemos tiempo. Yo todavía trabajo, tengo una oficina de publicidad y escribo para prensa. Y entonces los Juegos Florales son mi ilusión, mi alegría, y así como yo, son todos los demás miembros de la comisión. Nos emociona siempre saber que estamos aportando algo. Yo no sé si alguno de ustedes es de Occidente. ¿De dónde es cada uno? Andrea, ¿de dónde es? De la antigua Guatemala. El antiguo, se parece un poco a Quetzaltenango. ¿Y Mariana? Yo soy de la capital de Villanueva. Ajá. Y aquí está ahora Lucy. Dulce estaba, ¿verdad? Sí, estoy. Ah, Dulce, Yo no sé, soy de Suchitepeques, de pero mis Suchitepeque. papás son de Quetzaltenango y de Retauleu. Bien, bien. Entonces, tenemos lazos cercanos. Pues miren, muchos hablan muy mal de nosotros los quetzaltecos, pero el quetzalteco ama a su tierra
con toda la fuerza de su corazón, o cuando menos mi generación. Yo no sé, los jóvenes de ahora, yo los veo más fríos, más indiferentes, más prácticos, nosotros tal vez más pragmáticos, porque Quetzaltenango era primero que todo. Y luchar por Quetzaltenango era lo más importante. Cuando yo fui jefe de Relaciones Públicas de la municipalidad en 1980, que soy periodista también, el alcalde ganaba 500 quetzales y el alcalde de Mixco ganaba 5,000 no sé qué tantos. Entonces solo se puede concebir eso porque tenemos un gran amor por nuestra ciudad. Y si esto de los Juegos Florales le va a dar prestigio a Quetzaltenango, nuestro aporte es mínimo si está de por medio el buen nombre de nuestra ciudad. Sí, es muy interesante lo que nos cuenta y por lo que yo he estado investigando, Quetzaltenango es un lugar muy importante para Guatemala porque de ahí han nacido muchos poetas importantes, muchos escritores apasionados por las letras, ¿verdad? Entonces, para nosotros que nos asignaran este certamen en específico, vino a enriquecer mucho, quizás la mayoría no teníamos conocimiento tan profundo de lo que eran los certámenes. Entonces acá venimos a aprender, venimos a enriquecernos, ¿verdad? Entonces ya continuando con la línea de preguntas, tenemos otra y dice, hay temas que pueden que vayan en contra de las líneas de pensamiento de la institución. ¿Qué pasa con esas obras? Al decir institución, ¿usted se refiere a la Comisión de Juegos Florales? Así es. La Comisión de Juegos Florales no tiene ninguna inclinación política, partidista, como les dije, ni religiosa, ni étnica, por supuesto. El certamen está abierto para toda persona que desee participar, porque tenemos la convicción de que en literatura no puede haber divisiones. Todos tenemos una mente creativa y si la persona, sea del color que fuere o de la índole de donde venga o de donde quiera escribirnos, si nos quiere escribir un trabajo literario, alguno de una etnia de Bolivia o de Chile, lo puede hacer y participar libremente como participa el más planchado de aquí de Guatemala. No tenemos ninguna forma de poner valladares a nadie. Entre los objetivos, dice, objetivo general de nuestra presentación que hicimos para el centenario, era amalgamar a todas las fuerzas vivas de la ciudad para que mediante una programación adecuada se involucren en los festejos del centenario, pero no es esto lo que yo quería decir. Tenemos una visión que yo precisamente escribí, pero que no me acuerdo si la tengo a mano. Aquí está. La misión dice, promover el certamen anual para que represente la unidad entre los escritores de habla hispana, dándoles el honor que merecen a través de los reconocimientos públicos en la velada anual, enaltecer el idioma castellano, impulsando la difusión literaria acorde a la realidad. Y la visión, somos un colectivo de hombres y mujeres respetuosos de todas las expresiones culturales, religiosas y espirituales. Trabajamos ad honorem por amor a Quetzaltenango con el único fin de enaltecerlo a través de la literatura. ¿Responde eso su inquietud, Andrea? Sí, muchas gracias. Mariana. Perdón, Mariana. Sí, muchas gracias. Fíjese que por la amplitud de sus respuestas, pues todas las que teníamos que seguían, pues ya están resueltas porque teníamos la pregunta sobre la motivación para seguir con su labor, ya nos la brindó.
También, si siguen manteniendo la misma visión, pues nos la acaba de citar, entonces ya está resuelta. Y también ya nos indicó que pues nadie espera recibir algo a cambio económicamente, entonces también está resuelta. Pero tenemos una última, y creo que nos va a venir a tocar en la parte de la situación que estamos viviendo con respecto a la pandemia. ¿Considera que el sedentarismo causado por las redes sociales ha disminuido la participación de las personas en el certamen? No estoy en capacidad de hacer una medición en este momento porque ahorita estamos recibiendo los trabajos de acuerdo a las bases que circularon y no sé cuántas personas hayan participado ya. Sin embargo, como el cierre de recepción de trabajos es hasta por ahí por el 20 de mayo, si no estoy mal, es ya cercano al cierre cuando se acumula ordinariamente todos los trabajos. Hay veces, hay años que ya vamos a tener el cierre de recepción y hay 2 o 3 trabajos. Pero unos 2 días antes y después, 5 días después que se dejaban por los servicios del correo, empezaban a venir, pero las cantidades enormes. Por pláticas que yo he tenido con algunos personajes extraordinarios de nuestra patria Guatemala, como es el doctor Juan José Guerrero Pérez. No sé si ustedes lo conocen, es un médico y cirujano, es de Cobán, Alta Verapaz. Él es premio, el único premio en ensayo que ha dado los Juegos Florales, y es maestre en letras de nuestra agrupación, de nuestra comisión. Y él dice, él se mantiene muy contento, muy positivo, es un hombre que se autodomina y practica, aparte de la medicina y de la literatura que escribe terriblemente. Ese hombre se mantiene escribiendo, investigando. Ahorita está haciendo una novela que me ha compartido. Y me ha dicho que, por el contrario, él piensa que esta pandemia es una de las oportunidades más grandes que puede tener un escritor, porque tiene el privilegio de encerrarse, de meditar, de pensar, de crear y de plasmarlo en una obra. Yo espero que tengamos una buena participación. Tenemos algo en contra y se los quiero comentar a ustedes porque son personas que están dentro de la academia, que hemos tenido alguna crítica porque el certamen de este año está dedicado al bicentenario de la independencia nacional. Como les decía, es a cada país, pero por el bicentenario lo dedicamos a Centroamérica, por el bicentenario. Y como escritor insignia de toda Centroamérica, a Miguel Ángel Asturias. Esa es la dedicatoria del presente certamen. Entonces, muchos están en contra de nosotros porque ¿qué tiene que ver la independencia si no nos ha dejado nada? Y yo platicaba esto con el doctor Guerrero y él me decía, pues esa es la mejor oportunidad que tiene un escritor de volcarse en contra del sistema, o si él quiere, los Juegos Florales. Ya les explicaba yo de La Patria del Gusano de Otoniel Valle Caseros. En plena guerrilla, corrió peligro su vida por hacer esa obra y presentarla en los Juegos Florales. ¿Qué tanto más se podría decir sobre el bicentenario, sobre la pandemia esta que usted me refiere, y sobre el drama humano que estamos viviendo precisamente en estos momentos? Yo pienso que para el escritor es más sensible que cualquier otra profesión del mundo. El poeta, el novelista, el cuentista, el dramaturgo, encuentra en las partes negativas, en la adversidad, la forma para inspirarse y para crear. O sea que yo no creo que esto vaya a ser un valladar como para que no se pueda escribir. El valladar quizás va a ser el aspecto electrónico que vamos a manejar este año, que es la primera vez que lo hacemos.
Muchísimas gracias por la respuesta que tiene hacia nosotras y con la amplitud que tiene. Y fíjese que casualmente ahorita se me ocurrió una última pregunta. Y es, así como ustedes que son parte de la Junta Permanente, ustedes Comisión tienen permanente. la Comisión Permanente, perdón. Junta mantenedora es el consejo. Disculpe. Sí, no, solo para aclarar, ¿no? No hay No, problema. sí, y sí, gracias. Así como si usted tuviera alguna obra, algún ensayo o dentro de las 3 ramas que eligen para este año, supongamos, y usted quiere participar, ¿usted lo puede hacer? ¿O por ser parte de...? No. No, yo no podría hacerlo. No podría hacerlo más por ética. Porque ¿quién me puede evitar el escribir? Yo, en primer lugar, soy periodista y yo creo en el espíritu libérrimo del escritor y del periodista. Lo tengo absolutamente claro. Pero por aspectos éticos no participo yo, porque podría crearse alguna animadversión de cierto grupo. Y es más importante para mí el prestigio del certamen y el prestigio de Quetzaltenango. Muchísimas gracias. Pero ustedes sí pueden participar y no saben qué alegría me da de estar con un grupo de jóvenes, porque a ustedes está dedicado esto. Nosotros ya vamos de salida, pero esto tiene que quedar en manos de la juventud y tenemos que seguir luchando porque no muera la poesía, no muera la novela, no muera la escritura, no muera la literatura, sino que cada vez sea más frecuente el escribir y no escribir mensajitos ni cosas baladíes que no nos traen nada. Agradezco muchísimo su tiempo, contarnos estas partes de su vida, porque realmente el abrirse de esta manera y la manera en la que se expresa, pues yo creo que en cada una de nosotras ha dejado esa espinita incluso de nostalgia, porque creo que por ser estudiantes de letras, pues tenemos en cierto punto de nuestra vida el leer un párrafo y sentir incluso las ganas de llorar o incluso poder transportar esos sentimientos. Agradecemos mucho. Gracias por compartir esto y por hacer que la cultura se siga dispersando en todos nosotros. Como usted lo indicaba, la juventud pues es distinta a como han venido cambiando las cosas, pues hasta cierto punto ha habido una desconexión del interior de cada uno de nosotros con el exterior, pero gracias a ustedes que promueven todo este tipo de eventos, pues es que se sigue teniendo esa huella en la historia. Entonces, no sé si alguna de las compañeras quisiera dar algunas palabras. Como dice Andrea, muchas gracias por el tiempo que nos brindó. Cuando recibí respuesta de parte suya, me sentí muy agradecida y muy feliz, ya que usted es parte importante de estos certámenes, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por por las respuestas profundas que nos brindó. Nos motivó a querer seguir siendo mejores personas, nos motivó a querer seguir siendo personas que quieren un mejor futuro y que mantener vivo esto, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, hay muy pocas personas que están interesadas por las letras. Entonces, ya que ustedes hacen esto, los motivan y los ayudan a soñar y creer que son capaces de seguir escribiendo y de que su participación es importante, ¿verdad? No sé si alguien más quiere añadir algo más. Yo darle las gracias también en nombre del grupo de la universidad, de estudiantes de la Universidad de San Carlos, darle las gracias a todo el grupo de trabajo que lo representa a usted, ya que debido a la pandemia han demostrado seguir con sus proyectos, porque yo tenía una duda y a través de sus comentarios usted me lo respondió, de los proyectos que se están trabajando a pesar de las circunstancias que atraviesa el país. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a todas ustedes. Créanme que ha sido un momento muy sabroso, muy agradable. La juventud siempre es dadora de energías. Y yo en algún tiempo fui docente y me encantaba compartir con las juventudes. Yo quisiera que se involucraran ustedes en certámenes parecidos o que participen. Si me dan una dirección, pueden mandármela por correo electrónico o por WhatsApp, como ustedes quieran. Les puedo remitir algunos libros de los que hemos editado. Nosotros editamos un libro cada año con los trabajos premiados. Ahí están todos los datos del año, quiénes son los jurados, dónde se calificaron, quiénes son los autores, la obra ganadora completa. No sé si tenga todavía un libro del centenario, porque ahí está un ensayo precioso, el ensayo que ganó. Pero sí les puedo hacer llegar algunos libritos que tengo todavía por ahí, de las ediciones anteriores. Las bases de este certamen también se las puedo mandar. Solo me dicen ustedes de qué forma y yo se los pongo en algún transporte y ustedes pagan el flete porque no tenemos fondos. Y muchas gracias, fue un grato placer, un momento muy sabroso y muy bonito haber estado con ustedes. Siempre estoy a sus órdenes. También le quería comentar que por parte de la universidad estamos tratando de gestionar el tema de brindar algunos diplomas. Todavía nos están por confirmar el sábado, porque nosotros somos del plan sábado. Entonces, si tenemos noticias, de igual manera pensamos realizar alguna carta de agradecimiento a su persona por la entrevista brindada. Entonces, solamente añadir eso y muchas gracias por su tiempo nuevamente. Muchas gracias. Ha sido un placer. Las despido. Les deseo muchos triunfos en sus estudios, muchos triunfos académicos. Sigan adelante, conquisten su licenciatura, conquisten su maestría y sigan adelante porque la juventud actual ya no es como la anterior. Necesitamos estar cada vez más preparados, más prestos para luchar en la vida. Hay mucha competencia en la calle y tenemos que estar más preparados. Pero además de eso, el hecho de prepararse uno, de cultivarse a sí mismo, le da una satisfacción personal que valora la vida más allá de una pandemia, más allá de un encierro, más allá de cualquier circunstancia. Porque es una gran verdad. Como dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno tiene que amarse a sí mismo y amarse a sí mismo es parte de cultivarse. No es solamente vestirse bien, peinarse bonito y comprarse unos buenos zapatos. Eso está perfecto, es parte de eso. Pero cultivar la mente, cultivar el espíritu es lo más importante. Así es que lindo estar con ustedes. Nos digan muchas gracias y la verdad, muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos brindó hoy. La verdad, muy agradecidas nosotros con respecto a lo que nos decía de brindarnos. Nos pondríamos de acuerdo con Mariana. Yo creo que soy la que está más cerca, vivo en Totonicapán, entonces para poder remitirlos después a mis compañeras. Sí. Y entonces, perfecto, puede pasar con mucho gusto. Gracias, muy amable. Yo preparo ahí un paquetito y comparto con ustedes. Gracias, muy amable. Muy agradecidas todas. Muy buenos días. Muchas gracias. Yo me retiro con el permiso de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muy feliz día. Hasta luego. Bueno, creo que todo salió bien, chicas. Qué nervios. Ay, no. Gracias a todos. O compañeras, deberíamos de tomar en cuenta los aportes que quiere proporcionarnos. Ajá. Andrea vive cerca, dice, ¿no? No, soy yo, Dulce. Dulce. Yo viajo cada semana a Shela, 2 veces por semana, entonces, por si desean directamente o
o como le dicen, con cargo express. Solo nos ponemos de acuerdo, pero yo digo que deberíamos de aprovechar esas oportunidades. La Ajá, verdad sí. que sí. ¿No? Ok, entonces nos ponemos de acuerdo y así hoy por la tarde, si quieren, le escribo el correo y ya que él disponga cómo hacer la mecánica. Sí. Como Lucy también viene, bueno, a mí me queda a 25 minutos de acá. Entonces, si ella viene, nos pondríamos de acuerdo tanto para que le quede a ella como que me quede a mí, ya solo para enviárselos a ustedes, ¿verdad? Paso allá a Totonicapán a traerlos. Ah, está buena. Se Una viene a la excusa vuelta para acá. pasarte a ver. Cabal. Sí, es cierto. No, hoy dice que ni visitas de ni parientes. Sí, sí, es cierto. Bueno, Bueno, muchas gracias a todas por su participación y por su asistencia, ya que solo al principio íbamos a estar Andrea y yo, y ya con su presencia ya el señor vio que era algo ya más serio, ¿verdad? Entonces, gracias y ya solamente esperar indicaciones del licenciado cómo vamos a proceder y para enviar el video y de forma escrita qué más es lo que debemos presentar en el proyecto, ¿verdad? Y con las entrevistas que mañana ya confirmaron de las 3 de la tarde, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, entonces ya solamente nos quedaría una para el día de lunes y ver qué es lo que nos dice el licenciado. nos comunica. Sí. Gracias por todo. Andrea, solo Gracias. sería de ver cómo me envía los videos para poder cortarle esta parte del final y el inicio de la primera entrevista. Sí, ahorita me voy a meter a la configuración para enviarte. Está bien, muchas gracias. Bueno, Entonces, que Bueno, tengan feliz día a todos. feliz día a todas, chicas. Ya, te cuidas. Gracias.